procesal, derecho de la práctica del ritual. Derecho procesal, derecho de la práctica del ritual. Paradoja, elemental, discrecional, código de rito. Confesional, testimonial, código de rito. Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Comenzamos un nuevo programa de Café de Penalistas. Les quiero agradecer a todos las comunicaciones que van teniendo durante la semana, el apoyo, las manifestaciones de complacencia con este proyecto que desarrollamos desde hace algunos pocos programas. Ya llegamos a cumplir el mes y la verdad estamos muy contentos. Hoy nos visita, como siempre, una colega, en este caso es una colega, una mujer, que tiene una vasta trayectoria y ha desarrollado su actividad como lo han hecho muchos de nuestros invitados. En el día de la fecha vamos a compartir un café con Débora Huczek. ¿Cómo estás, Débora? Hola, buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la invitación. No tenés por qué. La verdad es que te decía fuera del aire que tenía muchas ganas de invitarte. La verdad es que voy a decir una infidencia, me hizo un reclamo y aproveché la oportunidad para invitarla al programa, porque hasta ahora, bueno, han participado abogados hombres, pero por supuesto que esta es una profesión que desarrollan todos los géneros y las mujeres lo hacen y muy bien también, así que a partir de estos programas ya teníamos previsto invitar a algunas mujeres, así que bienvenida. Qué bueno. Y como a todos los que vienen por primera vez les pregunto, ¿por qué sos abogada? Excelente pregunta. El motivo por el cual soy abogada me lo recuerdo todos los días cuando ejerzo mi trabajo. La verdad es que de chica luchaba por esos pobres y ausentes, ¿no? O sea, defensora de pobres y ausentes. Era la frase que me decían en la escuela y de ahí nace una vocación. Yo creo que pura y exclusivamente por vocación. Luego uno va perfeccionando esa vocación, pero la idea, lo que me motiva a mí es cambiar las cosas. Bien. Y luchar contra las injusticias. Bien, es un poco lo que nos pasó a todos, ¿no? Sí, yo creo Eras que de las que defendían a tus compañeros en sí, el colegio, ¿no? Como Entonces, sea, con la palabra o con la acción también. Bien, ese espíritu es el que, bueno, de alguna manera nos marca sí, la vocación y la trayectoria. Débora me planteaba en aquel mensaje que me mandó por Facebook, la tarea que cumplen muchas veces los abogados penalistas, no solamente del lado de la defensa, sino desde la representación de aquellos que resultan damnificados o víctimas del delito. ¿Cómo es esa tarea que, bueno, el defensor por lo general no la conoce tan a fondo, ¿no? Vos sos una especialista. Y yo creo que hay que tener una visión integral del derecho. Entonces eso nos permite estar de ambos lados. Esto significa que cuando hay alguien que nos necesita, hay que acudir a un abogado que sea especialista en derecho penal principalmente y alguien que nos pueda proteger, porque el sistema judicial no es fácil de comprender para el ciudadano común y muchas veces se genera a espaldas de la víctima y la única manera de que la víctima tome contacto con su causa, sepa el rumbo e incluso pueda tratar de participar activamente en el proceso es a través de la representación en la querella. Es eso lo que hacemos y obviamente hay que tener una contención especial para la víctima y sus familiares que tal vez del otro lado no. Bien, vamos por parte. Digamos, ¿por qué te viste motivada a desarrollar este rol en la profesión, ¿no? Bueno, todo nace hace casi 12 años por el fallecimiento del papá de mi hija mayor. Yo ya estaba divorciada de él, separada, perdón, no estábamos casados, y él con su pareja fallecen en un departamento de la costa por intoxicación por monóxido de carbono. Obviamente yo era la abogada de la familia y era amiga de él. A pesar de la separación, eso no tiene nada que ver, y ahí empiezo a tomar contacto con la causa penal que tramitaba en Dolores. Si no nos presentábamos como particular damnificados,
realmente no hubiésemos llegado al resultado que llegamos. Ahí pude ver que todo el proceso penal se erigía a espaldas de la víctima, desgraciadamente, y cuando las cosas se hacen a espaldas de la ciudadanía suceden cosas terribles, como por ejemplo en esa causa habían lavado el elemento secuestrado calefón en una de las comisarías. ¿Cómo fue el hecho para que la gente alquilaron un departamento para pasar las vacaciones de verano en el año 2006 y al segundo día que estaban ahí fallecen por intoxicación por monóxido de carbono porque el calefón estaba mal, las ventilaciones estaban mal, toda la tubería estaba mal, bueno, un cúmulo de negligencias, responsabilidad del departamento, del consorcio, de Gas de la Costa, etcétera. Entonces, bueno, a partir de ahí nace toda una investigación por averiguación de causales de muerte, siempre se dirige el proceso penal a ensuciar a la víctima, o sea que tuvimos que luchar para limpiar el honor de ellos y fue, la verdad, la tarea que a mí me motivó a escribir mucho sobre el rol de la querella y también a presentarme un concurso que se hizo en el Colegio de Abogados de Capital Federal, el PROPAQUE, es un programa de patrocinio de querellas que representa a víctimas de delitos graves sin recursos. Bien. Entonces muchas de estas actuaciones que yo hago las hago ad honorem. Bien. ¿Vos crees que el sistema penal es selectivo cuando las causas para el sistema no tienen demasiada entidad, como puede ser un homicidio culposo y digamos sin ningún tipo de trascendencia? ¿Vos crees que...? Sí, totalmente selectivo. Y uno puede ver que en una determinada jurisdicción tal vez tienen mayor peso determinadas causas y en otra ninguno. Y la ley es una. Nosotros tenemos un código penal que rige para toda la Argentina, así que debería ser un criterio unívoco. ¿Y la Fiscalía qué rol cumplió en esta causa? Ninguno, porque en realidad nosotros como particular damnificados luchábamos contra la Fiscalía precisamente. Su intención era archivar la causa ante esta denuncia que hacemos de que habían lavado el calefón y por suerte yo soy abogada, tengo peritos de parte, se constató lo que te estoy diciendo, presento las pruebas y siempre era luchar contra la Fiscalía. Por eso digo que la Fiscalía, si actúa mal, daña tanto al imputado como a la defensa, como a la querella. ¿Vos crees que era desinterés o se estaba autopreservando el fiscal? Como pasa en tantas causas, ¿no? Donde se cometen errores judiciales y después se salvaguardan su responsabilidad tratando de ocultar. Y la verdad que la justicia es un bien que es para todos y si los operadores del sistema fallan, bueno, que se hagan cargo de sus responsabilidades. Seguramente si se empieza a actuar sobre eso y se actúa en serio sobre los operadores del sistema que cometen errores que son garrafales y groseros. Acá estamos hablando de una muerte, de dos muertes. Sí. Y la verdad es que le haya pasado por negligencia, por impericia o por lo que fuere al fiscal esto, que le laven un elemento importantísimo de prueba para esa causa. Y en vez de resolver el problema y tratar de sacarlo adelante, no. Procuran el archivo, ¿para qué? Para tapar todo y que no siga adelante. ¿Y cómo siguió? Y además no nos notificaban de que iban a hacer las pericias. Claro. O sea, había una serie de irregularidades que yo digo, la intención que tuvo la Fiscalía, si de autopreservarse o cualquier otra, la verdad que me importa poco, porque hay una ley, pero los jueces tampoco como contralores, no digo de la Fiscalía, pero del funcionamiento del sistema judicial tampoco hacían nada. O sea, ¿cómo termina la causa? Donde determinan realmente que sí habían muerto por monóxido de carbono, por intoxicación, pero me mandaron a la justicia civil a buscar la reparación, cosa que no era nuestra intención realmente. Por eso teníamos que dar por finalizada esa causa penal y luego veíamos... ¿Y cómo terminó? ¿Con una condena o...? No, como te lo dije, que los dueños del departamento no podrían haber sabido esto y lo otro. Pero en realidad atrás hay intereses de peces gordos, porque Gas de la Costa estaba atrás. Claro. Y luego del hecho, del fallecimiento, clausuraron todo el edificio. Es un edificio de mucha envergadura en la costa. O sea que estaba todo mal y puedo decir que lo único bueno para rescatar es que gracias a esto se evitaron nuevas muertes. Claro. Es lo único que puedo decir. Ellos actúan cuando hay un muerto. Cuando claro. Mientras no pase nada... Exacto. La verdad es que me recuerda... no he trabajado mucho por la querella, pero en su oportunidad fui patrocinante junto con el doctor Miguel Ángel Pierri de la familia de Rodrigo Bueno, el cantante, y a medida que vos ibas hablando yo me iba acordando de las dificultades que tuvimos
con el fiscal en su momento, ahora juez federal de Quilmes, el doctor Luis Armela, de las dificultades para poder presenciar las declaraciones testimoniales, por ejemplo. Sí, sí. Yo me pasaba desde las 7:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde esperando que vengan los testigos y me los citaban a las 5 de la tarde. Sí. Lo que me llevó a tener grandes dolores de cabeza y a generarme muchas dificultades en mi trabajo. Porque también es cierto que esta posición que asumen a veces los fiscales tergiversa y dificulta el rol de patrocinante de las víctimas, como es en estos casos. Yo creo que de todos. Porque el fiscal debe velar por el cumplimiento de la ley, ¿no? Tiene un deber de objetividad, no tiene que tomar partido para ningún lado. Claro. O sea, en cambio la víctima sí defiende su propio interés, sus propios derechos. De ahí la diferencia sustancial cuando hablábamos recién hace un rato a quién representa uno y otro. Sí. Y yo te puedo decir que en todos los casos en los cuales intervengo como abogada de la parte querellante, noto un cambio sustancial, desde que me presento hasta que si no estuviera. Claramente. O sea, uno marca un rumbo y no es que molesta o ejerce presión. No, pero molesta, o que incomoda. Incomoda Porque por controla. este rol activo que uno Porque ejerce. controla, claro. Porque controla y porque quiere que se investigue. Porque los fiscales no están preparados en la Argentina para investigar ningún caso. O sea, son abogados de escritorio y no es la idea. El fiscal tiene que ser, si es titular de la acción penal, tiene que ir en búsqueda de la información. La información no viene sola. Entonces, si no investigas, ¿cuántos hechos no se esclarecen? Esto puede perjudicar porque ¿qué lleva la inacción? A que se condene a alguien que no es. Claro, un inocente. Exacto. O Y que, al que es, no se lo condene y goce de la impunidad porque se archivó un expediente. Por supuesto que una mala actuación judicial puede generar. Los errores judiciales pueden generar no solamente que un inocente condenado, sino la impunidad frente a hechos gravísimos como puede ser un homicidio. Como tantos otros. Por eso pienso que el norte de todo abogado es la ley. Y antes también el sistema, en sus inicios, se quejaba de la participación del abogado defensor, porque ejerce un control. Y lo mismo está pasando ahora desde el otro lado de la víctima. Y la víctima no tiene sed de venganza, quiere justicia. ¿Y qué es eso? Aplicar la ley. ¿Qué es lo que te piden las víctimas? A ver, cuando te convocan para que trabajes en una causa donde han tenido una desgracia familiar, por ejemplo. Y bueno, tengo un caso donde se llama, la causa es Báez Cosme, es una persona de nacionalidad paraguaya que estaba en el país con pedido de captura de Paraguay por homicidio agravado. Y aquí vivía en la Villa 31 y en ese sector era el jefe, el líder de una organización criminal dedicada a la venta de drogas, tenencia de armas, bueno, etcétera. Y se había encaprichado con una nena de 11 años. Él era el dealer de toda una banda, se encaprichó con una nena de 11 años y la nena de 11 años sintió atracción por él. Conclusión, la madre, también paraguaya, se oponía a esta relación y la terminaron matando. Confabulados, esta persona que te digo, Báez Cosme, la nena de 11, la hermana de 16 y 2 sobrinos de la víctima. Y algo que para mí que me marcó un antes y un después también, es que la hermana de la víctima, buscando justicia, incluso denunciaba a su propio hijo que había participado en el hecho. Y fue muy conmovedor estar en el juicio oral, ella cara a cara con su hijo, y declarar en la medida de las posibilidades, porque sabemos que hay una restricción, pero buscando la verdad. Y es eso lo que quieren las víctimas o los familiares, que se encuentre la verdad. Y que si se tiene que condenar, como en este caso, que lo traigo a colación, me decía la mamá de este chico, imputado, luego condenado, bueno, declarado penalmente responsable porque era menor, que si él había cometido el delito, había participado, que se investigue, que quería pruebas, ella iba a aportar toda la que tenía y que se lo condene, que quería justicia para su hermana. Y es eso lo que quieren las víctimas, no una sed de venganza, o que si corresponde la pena para un homicidio simple le dan la más grave o por homicidio agravado. No, lo justo que corresponde en cada caso particular. ¿Siempre piden una condena o hay otras cosas atrás de esto? No, a veces... Te digo que para ellos vale más un perdón, una solicitud de perdón que cualquier otra cosa. Como en este caso que yo te conté al principio, donde está involucrada mi hija mayor, los dueños del departamento, imputados en la causa penal, ahora condenados en sede civil, jamás le pidieron perdón,
difamaron a su padre hasta el punto que tuvimos que cambiarla a ella de colegio para preservar el honor y la imagen que tenía su papá. Entonces, a veces el imputado, cuando actúa de esta manera, necesita una corrección de la justicia. Pero a veces con un perdón, con un pedido de disculpas, no digo que alcanza, pero calma mucho el dolor. El verdadero arrepentimiento, claro que calma el dolor. ¿Crees en la justicia restaurativa? En algunos casos, o sea, en la justicia que trata de poner algún equilibrio y no solamente buscar la condena. Sí, por eso ahí creo que el principal interesado y a quien hay que preguntarle es a la víctima precisamente. Es preguntarle qué es lo que quiere, no imponerle, porque muchas veces conversando, tratando las diferencias, tratando al conflicto desde otro punto de vista, con apoyo psicológico, que pasa mucho también con el caso de la violencia de género. Yo voy muchas veces por el imputado y creo que las fiscalías especializadas en cuestiones de género la exageran y todos son casos de género y el hombre pobre se distancia de su familia, perdió el contacto con sus hijos, las medidas de restricción se generan de manera automática. Entonces digo, a veces capaz que reuniendo a las partes, dándoles asistencia psicológica si la necesitan y demás, las cuestiones pueden funcionar mucho mejor y está solucionando un problema de base que la prisión no puede solucionar en muchos casos. Es que tocas un tema que a mí me preocupa y bastante. Que soy mujer. No, pero aparte, ¿sabés por qué me preocupa? Porque en estos temas la violencia institucional es mucho mayor que la supuesta violencia que generó el conflicto. ¿Por qué? Porque estas restricciones que duran meses y muchas veces años, digamos, que van deteriorando el vínculo, un vínculo que por ahí tenía algún inconveniente y que puede o no haber generado una situación de conflicto y de violencia. Pero también es cierto que desde el lado de las supuestas víctimas, y no hablo de todo porque no estoy minimizando el tema, no, para nada. Digamos, hay muchos abusos también por parte de las supuestas víctimas, porque saben que el sistema, y acá, digamos, pasa como en otros casos, se autopreserva. ¿Por qué ordena restricciones? ¿Por qué sin tener una mínima actividad probatoria afectan los derechos de los imputados? Para preservarse los mismos operadores del sistema, para preservarse el fiscal, para preservarse el juez. Me ha pasado 2 años o 3 años de, bueno, ahora estoy por entrar en juicio por unas lesiones leves, y 3 años de restricción. Digamos, el castigo que puede concluir una vez que se realice el debate oral y eventualmente se lo condene, va a ser mucho más leve que aquel que ya sufrió. Exacto. ¿Por qué? Porque tuvo restricciones que tienen que ver con su libertad ambulatoria, porque en este caso le aplicaron un perímetro de 300 metros y dentro de los 300 metros vive toda su familia, su madre, su padre, y ya las razones no existen y solamente se van ampliando con la mera declaración de la supuesta víctima. Nosotros vemos los abusos, por eso digo que el sistema se autopreserva, defienden sus privilegios, porque no es otra cosa que defender sus privilegios, y muchas veces se cometen verdaderas injusticias. Y la violencia institucional es mucho más grave. Mi cliente está más enojado con el sistema que con aquella persona que lo denunció. Escuchan, ¿no? Eso pasa porque escuchan un solo lado, no investigan, no les interesa. Entonces hay un prejuzgamiento muy, muy grande. Acá el principio de inocencia totalmente se rompe. Y las consecuencias son muy graves porque se rompe una familia detrás de eso. Y muchas veces las supuestas víctimas, porque no todas lo son, muchas son, y otras no, ejercen esto como una presión y como un arma, como una extorsión incluso les dicen, si vos no haces tal cosa, yo te denuncio, mirá que me dijeron que te sacan a patadas en 2 minutos. Sí. Y bueno, y eso pasa. Entonces, por eso digo que el proceso penal no puede ser manipulado a tal nivel. Entonces tienen que, como todo, como te decía antes, buscar un equilibrio. Yo me pregunto qué pasaba antes, porque la violencia obviamente no es, si bien se ha agravado en esta época, digo, la violencia existió siempre. ¿Cómo se resolvían estos conflictos? Y me parece que se resolvían con sentido común y con operadores del sistema que realmente tenían la experiencia. ¿Qué pasaba cuando se denunciaba en una comisaría una situación de violencia? Y venía el comisario y le decía, basta, terminala con esto, la próxima vez que venís,
O sea, un poco de alguna manera se lo educaba para que eso no sucediera. Hoy, la verdad que es totalmente distinto, se lo agrede más, o sea, el sistema agrede más y genera más violencia. Claro, y eso es lo que vos decís, es muy importante la educación. Por eso te decía de la contención psicológica, porque cuando hay una pareja violenta, la cuestión se torna cada vez más peligrosa cuando no tienen una contención adecuada. Entonces, ¿de qué te sirve que una persona cumpla reglas de un abreviado o que lo excluyas del hogar si la base ya está conflictuada? Con un debido tratamiento que yo muchas veces lo propongo, porque como voy por el imputado, quiero que mi cliente goce de la libertad y yo estar tranquila también Obvio. De que merece esa libertad. Entonces digo, no sé, ponerle como pautas de conducta un tratamiento psicológico a él y a la denunciante, porque la denunciante es después la que pide la libertad. Bueno, pero es la que reclama la libertad de... Sí. Entonces, digo, para eso tiene que haber sentido común en todos los operadores. Sí, fundamental. Muchas veces yo he resuelto suspensiones de juicio a prueba y diciéndole a los padres, si era un chico, un joven, no había terminado el secundario, bueno, vamos a imponerle como regla, yo como defensor, vamos a imponerle como regla que estudie y decírselo al tribunal. Y esto, y pactarlo. Así, digamos, de esa manera el sistema contribuye a mejorar a la persona. Y ese es nuestro rol también. Pero por supuesto, y la verdad es que no es solamente en el caso de violencia de género, sino en todo tipo de delitos. El sistema penitenciario tiene privada de la libertad, o mantiene privada de la libertad por orden judicial a las personas y no se hace nada con esas personas. Porque si quieren estudiar tienen dificultades, porque el trabajo es un privilegio dentro del sistema. Entonces, la verdad es que la justicia, más allá de obtener como consecuencia de la comisión de un delito el castigo para el responsable, tiene que pensar un poquito más allá. O sea, ¿qué va a pasar con esa persona que la victimizamos más dentro del sistema penal? Porque la verdad es que sabemos cómo funciona el sistema penal. ¿Y qué pretendemos cuando salga esa persona? Estamos siendo como sociedad de alguna manera, y este programa tiene un poco la intención de divulgar estas cosas para que la gente tome conciencia de cómo funciona el sistema penal. Y de que, por ejemplo, en este caso que yo te contaba de Vázquez Cosme, de este chico imputado, él estuvo 1 año en prisión preventiva porque había estado prófugo de la justicia. Luego lo condenan, dicen, responsable penalmente y la determinación de la pena se diferió. Se hace la audiencia para fijar la pena, se suspendió, pero lo excarcelan a este chico. O sea, estuvo 1 año privado de la libertad y luego lo excarcelan así sin explicarle nada. Él sabía que había sido condenado en su cabeza como autor de la muerte de su tía, agravado por un montón de circunstancias. Luego estuvo 1 año en prisión porque estuvo prófugo de la justicia y de la noche a la mañana le decretan la libertad ahí en la audiencia oral. ¿Qué hizo cuando salió? Violó a su prima de 12 años. Él ya tenía 19 y violó a su prima de 12. Por eso te digo que a veces las leyes no están mal, sino cómo las aplicamos. Y esto de la educación es fundamental. ¿Por qué adquiere la libertad? Explícale. Controlar qué es lo que hizo estando en el sistema carcelario. Si es una nueva persona preparada para cumplir con esas pautas que vos le vas a imponer, que antes no y ahora sí. Pero te digo, hay que ser muy cuidadosos en la ejecución de la ley, porque después pasan estas cosas. No solamente mataron a la tía, sino que después violó a su sobrina, a su prima. Yo siempre digo que es algo tremendo. Una buena ley por lo general es arruinada por aquellos que la tienen que aplicar. O sea, las leyes pueden tener excelentes intenciones, pero después en su aplicación se cometen los desastres más grandes, como es los que acabamos de charlar. Bueno, Débora, la verdad es que me pasó el tiempo rapidísimo. Ha sido un gusto tenerte acá, seguramente te vamos a seguir invitando. ¿La pasaste bien? La pasé perfecto. Bueno, ¿estaba rico el café? Riquísimo, bueno, te felicito. Como el que compartimos cuando nos cruzamos por tribunales. Bueno, amigos, nos vemos el próximo programa. Vamos a volver a compartir con algún protagonista del sistema penal un nuevo café de penalistas. Muchas gracias. Derecho procesal, derecho de la práctica del ritual. Derecho procesal, derecho de la práctica del ritual.